Muy buenas tardes. Muy feliz tarde, feliz día, feliz noche, depende de cuándo estés viendo el video. El nuevo programa de Enneagrama Sistémico que hacemos desde Quinta Dimensión Online. Este programa está avalado y lo lleva adelante la Universidad de la Conciencia, institución creada en 1996 por Lucía Inserra, quien ves en pantalla, y hoy dirigida por mi persona, Matías Amadasi. La Universidad de la Conciencia se dedica a dar formaciones, capacitaciones, entrenamientos para personas, para familias y para empresas en todo lo que es la evolución en la conciencia. En este programa abordamos de lleno todo lo que es la sabiduría del Enneagrama, una sabiduría más bien milenaria, una sabiduría que no tiene registro de cuándo fue canalizada por primera vez, pero sí sabemos que 3000 años antes de Cristo ya se hablaba y ya los antiguos espirituales vivían el Enneagrama como un método de transformación y de evolución personal. Lu, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá de nuevo en Quinta Dimensión Online. Gracias a todos los que ya se están conectando. Me encanta que estén aquí y que nos hagan preguntas, porque este programa es para ustedes, es para las inquietudes que tengan, la búsqueda y para despertar una semilla, Mati. ¿Qué es lo que vengo sintiendo en todo este tiempo? Que es cómo apreciar la vida. Y apreciar la vida es apreciar la vida que tenemos, apreciar quiénes somos, apreciar, ¿no? Esta captación fina, sensible, de saber que todo lo que buscamos está dentro nuestro. Y de eso se trata el enneagrama. Qué interesante esto que traes, Lu, a apreciar, ¿no? El tema del precio. ¿Qué tendrá que ver ahí en lo que decís? Que cada uno se lo responda. Si quiere dejar qué le trae la palabra de aprecio, puede dejarlo, por supuesto, en el chat. Estamos desde YouTube, desde Facebook, online, y escuchando ahí y leyendo todos los comentarios y preguntas que pueda haber. En cuanto a lo que es el enneagrama de por sí, desde el lugar técnicos, del conocimiento. Hay mucho para aprender del enneagrama, por supuesto. Podés ir a nuestra página web y ahí vas a ver un montón de contenido en nuestro canal de YouTube y vas a ver una lista extensa de más de 100 videos que te van a explicar sobre qué es el enneagrama, la utilización, los diferentes ámbitos. Entonces, lo que te invito a hacer es que si querés saber más del enneagrama, si querés descubrir cuál es tu naturaleza esencial, cuál es tu tipología, que participes del seminario de iniciación en enneagrama sistémico que está en el mes de septiembre. Pero antes de eso, antecediendo a eso, que aunque sea recibas, te dejes recibir sobre todo de Lucía Inserra en nuestro canal de YouTube, que vas a ver un montón de contenido y contenido que va a enriquecer tu vida de hoy en adelante. De principio, el día de hoy, y fin, no sabemos cuándo. Así que hoy vamos a traer un tema que te vamos a invitar también a que participes, sobre todo si sos del ámbito de la comunicación en alguno de los espectros de la comunicación. Llámese la comunicación digital, llámese la comunicación radial, llámese la comunicación televisiva, llámese los medios de comunicación o llámese la comunicación en tu casa entre pares. Así que te invitamos a que participes de forma activa, que dejes tus preguntas, tus curiosidades y vamos a ir trayendo conceptos de enneagrama que si no los entendés profundamente, no te quedes ahí encerrado en ese concepto. Que sigas el hilo del programa y con ese concepto de que trajimos del enneagrama, después en algún momento cuando conozcas te va a caer. Si traemos algo es porque los programas anteriores también venimos hablando sobre algunas cosas, por ejemplo, las 9 tipologías, aspectos, profundizamos mucho en cada tipología y podés ir a programas anteriores que los vas a ver también en la lista de enneagrama sistémico de Quinta Dimensión Online en YouTube o en nuestro canal de YouTube. Pero si no sabes cuál es tu tipología, si no sabes nada del enneagrama, no te quedes encerrado con la palabra enneagrama. Anda a lo amplio, que hoy vamos a hablar sobre lo que es la comunicación y lo que es la comunicación a la luz del enneagrama. ¿Sabes, Mati, que tengo ganas de saludar a quienes están conectando, a Romina, a Sebastián, a Claudia, a Gloria, a María Lorena, a Ine,
a Berenice, que ya se ha conectado otras veces, a Rosana, a Rosa, a Urren y a Beatriz Linares. ¿De dónde sos, Beatriz Linares? ¿Me podrás contar? Porque conozco a alguien del sur con ese nombre. Y a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando, empiecen a traernos preguntas, inquietudes, trabajar en la conciencia, trabajar en el enneagrama, porque la conciencia es darte cuenta de quién sos, darte cuenta de cómo crear tu realidad, darte cuenta qué actitud estás tomando, darte cuenta quiénes son los otros y cuáles son las diferencias con los otros. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento de esta sabiduría antigua que habla de 9 maneras de ser y de 9 comportamientos naturales humanos, que después obviamente nos va a llevar a diferencias en la personalidad, también habla de que si no somos conscientes no podemos abordarnos, no podemos generar ese testigo interior que observa sanamente qué nos está pasando. Y cuando antes te traje lo de apreciar la vida, el aprecio tiene que ver con la gratitud muchas veces, con la mirada apreciativa frente a la vida. Indaga en eso, ¿la estoy teniendo? ¿La estoy teniendo conmigo en este momento ante las circunstancias que me pasa? O al contrario, mi comunicación interna, que es la primera que tenemos que empezar a observar, está siendo duro, tengo un observador crítico duro o un observador complaciente que le da todo lo mismo. Solo observa. Empecemos entonces con el concepto que hoy te traemos. Es una palabra que usamos a diario, es una palabra que consumimos a diario, es una palabra que nos remonta tal vez a diferentes aspectos, que es la comunicación. Qué importante es la comunicación para estar verdaderamente conectados. Hay un tema también y una disyuntiva, ¿por qué no? De lo que pasó en esta pandemia, lo que pasó en esta transformación social con respecto a la comunicación. ¿Estamos más conectados? Es la pregunta fundamental que hoy queremos hacerte. ¿Estamos realmente más conectados estando más comunicados? ¿O estamos más conectados estando menos comunicados? ¿O estamos menos conectados y menos comunicados? Es ese diálogo entre comunicación y conexión, porque podemos estar totalmente conectados nosotros y no estar comunicados para nada desde los medios que conocemos de comunicación. Y podemos estar también, por viceversa, muy, muy comunicados y la verdad que tan poco conectados, que es como en la experiencia hoy, práctica, del día a día de trabajar con personas, también estamos viendo. Una gran abundancia de comunicación, una gran abundancia de medios de comunicación que hablan sobre esto, sobre lo otro, sobre lo que vos querés escuchar. ¿Por qué no? Porque vos si estás acá escuchando, vos querés escuchar cosas que seguramente nosotros vamos a asemejar, tal vez no técnicamente, pero sí vibracionalmente. Pero ¿qué pasa cuando salís al mundo allá y te molesta lo que dice una persona o salís y te molesta lo que dice la otra persona? Entonces, hablar en una frecuencia 1 hora a la semana no te hace mejor persona. Hablar en una frecuencia o no leer el diario o no ver programas de televisión no te hace mejor persona. Empecemos a comunicarnos de corazón a corazón, empáticamente, asertivamente con los otros y sobre todo con nosotros mismos, y ahí vamos a poder empezar a discernir, a elevar la conciencia, a ver la vida desde otro lugar, a tomarnos las cosas menos personales y, ¿por qué no?, a crecer y evolucionar. Comenzamos el viaje de la comunicación en las 9 maneras de ser, a ver si por lo menos empiezan a observarse. Es como abrir puertas, yo digo quitar velos, y en este quitar velos poder ir observándonos, ¿no? A ver cómo nos comunicamos, porque a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo,
hay personas que son muy fuertes al hablar y muy imperativas y otra persona le dice, no hables tan fuerte. Y la persona dice, yo soy así, no hablo fuerte. Entonces, ¿qué genera no solamente nuestra energía? ¿Cómo impacta en el otro, no es cierto? ¿Y qué no registramos de nosotros? Porque sabemos que en la comunicación hay un emisor, un receptor y un canal. Pero ¿qué energía tenemos? ¿Y qué energía también tenemos cuando silenciamos? ¿Qué pasa cuando no hablamos? Es una manera también de comunicarnos. Y podemos silenciar porque respetamos el tiempo del otro. Nos pasa a nosotros que trabajamos con personas, entonces el tiempo de reflexión del otro, de comunicación, es mucho más lenta porque está pensando en lo que está diciendo o lo está registrando. Pero a veces ese silenciar es no decir y no estar y no hacerme presente. Y entonces la otra persona siente ausencia. Entonces, ¿cuánto comunicamos no solo con lo que decimos, sino con los gestos también, ¿no? Fíjate, en un tema maravilloso, dice Rosana, Carmina nos está conectando de Reino Unido, María Susana es cierto, es tiempo para ahondar en el interior. Gracias por estar todos conectados y que sirva como semilla de encuentro con ustedes mismos y con, por lo menos con lo que están a su alrededor. Mira, te voy a contar, Lu, un caso que ayer escuché a dos padres que justamente cambiaron a su hijo a otra escuela y él me contaban un caso de la escuela anterior. En la escuela anterior, el hijo de 4 años, en la escuela anterior, el jardín anterior, me contaron que había un caso de que tienen un amigo, que su hijo, Mateo, tiene un amigo que lo invitó a la casa. Pasaron todo un día juntos, Mateo y el amigo, pongámosle Juan, y vieron los padres las reacciones de Juan en cuanto a la conexión con Mateo. Claro, los padres en un ambiente muy, muy zen, muy om, muy paz y amor, con tipologías podemos decir desde la naturaleza, una conformación de la casa, un grupo en la casa muy armónico, muy pacifista, las reacciones naturales de Juan no le resultaban agradables para que Mateo conviva con esta personalidad, con estas naturalezas que le emergían a Juan. No, acá no estamos haciendo calificativo de malo ni bueno, ¿eh? Estas reacciones de Juan eran, Mateo quería jugar y Juan quería jugar con lo suyo. Y era así los gestos. Era sacarlo así. Juego yo. Querían correr y Juan corría fuerte. Y de repente Mateo se chocaba y se tropezaba. Y entonces lo ponían en comparación el uno con el otro. Y claro, no era el mismo niño o no era el mismo Mateo en otro cuerpo jugando. Entonces, ¿qué les ayuda a ver? Porque después puede haber estados alterados. Por supuesto, la familia puede ser una familia reactiva, puede ser una familia nociva, tóxica o lo que sea que fuera, o agresiva. Pero hay naturalezas que emergen de nosotros en los niños, desde niños. Entonces, desde niños, una naturaleza que es de repente muy para afuera, va a comunicarse más fácil y la comunicación va a ser eso, jugar fuerte, va a ser hacer ruido, va a ser generar ambientes de repente de desentendimiento o de bipolaridad para ponerse a prueba a sí mismo. Entonces, eso es lo que puede generar algunas formas de ser naturales y otras van a ser de repente más introvertidos, más empáticos, más a la escucha del otro, de lo que necesita el otro y más para adentro en cuanto a lo que me pasa a mí con lo que otro hace o deja de hacer. Entonces, esa comunicación de repente es más interna. Ahora, las dos hay que manifestarlas. Y el punto, como todas las sabidurías milenarias, dice, vamos a llegar al medio. No digamos que una es buena ni mala, sino desde cuál opero yo, desde cuál veo yo la realidad, desde cuál mis vínculos, desde dónde mis vínculos entienden la realidad y cómo podemos llegar a ese lugar de sintonía para dialogar y aprender el uno con el otro.
Entonces, es un caso práctico para ver cómo también la comunicación, en el caso esta de Mateo, le gustaba jugar con Juan, pero nunca dijo, no quiero seguir jugando con Juan. Y los padres ya no nos llevan a Juan a jugar. ¿Por qué? Porque es violento o agresivo. Entonces, la comunicación en ese caso de Mateo es para adentro y cuando hablamos de Juan, se le prendieron los ojos. Entonces, fíjate cómo internamente a Mateo, Juan, lo puede estar nutriendo y nosotros como adultos poniendo un velo a eso. Fíjate que los chicos experimentan como nosotros en quiénes son. Y esto sucede siempre en la experiencia de los niños. Lo más maravilloso que veo del eneagrama es cómo nosotros como padres o como educadores o como personas adultas podemos comprender desde niños cómo la naturaleza esencial, el eneatipo aparece. Ahora, también depende mucho del entorno, por lo que vos estás contando, ¿sí? El entorno y la familia, porque también el niño, de acuerdo a su naturaleza, después se adapta a la familia y a los códigos de la familia. Por eso el trabajo con el eneagrama es poder volver a recordar quién éramos de niños y empezar a despertar en nosotros lo que realmente somos. Porque si vamos al caso de una tipología 1, va a tener una manera de confrontar y decir y controlar, yo quiero jugar a tal cosa. Y si es un 8, ni siquiera le va a decir yo quiero jugar, le va a imponer, juguemos con esto. Y si es un 3, le va a decir, no, vení, vamos a no jugar y vamos a saltar. Y lo va a motivar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay características o personalidades también más fuertes, personalidades más introvertidas, como ya lo hemos visto y te invitamos a que veas los programas anteriores. Ahora, en el tema de la comunicación, yo creo que acá tenemos que comprender que la comunicación, como decíamos, también es un canal, una energía, una expresión. Y entonces, fíjate vos, si la persona 1 se comunica o el niño 1 se comunica, ¿sí? Va a ser muy efectivo, muy ejecutivo, muy impulsivo y te va a decir, esto está bien, esto está mal. Arregla los juguetes, jugá con tal cosa, hablando del niño. Ahora, desde el adulto, siempre va a haber una crítica a algo que no se hizo bien. Obviamente porque en su comunicación está la búsqueda de que las cosas se hagan bien. ¿Por qué? Porque desde la naturaleza del eneagrama, la mirada del 1 frente a la vida es que tiene que haber orden, tiene que haber organización, tiene que haber estructura. Entonces, cuando una persona se comunica con un 1, si vos le decís, mira, la verdad que no sé qué voy a hacer mañana, no, ¿cómo que no sabés? Ya tendrías que tener organizado y decirme a qué hora y a qué día o en qué momento venís. Es decir, esto de fluir en la comunicación a la persona 1 le cuesta mucho, por ejemplo. Entonces, el gran trabajo, ¿sí? En la comunicación no es ver cómo se comunica el otro, sino es ver cuál es mi manera de llegar a comunicarme para vincularme con el otro. Porque fíjate algo importante, cuando vos tenés una mamá o un padre 1, o tuviste un jefe 1, y esta persona te dice, vos vas y le decís, mirá, resolví este problema, y te dicen, sí, pero, mirá, resolviste pero no te diste cuenta que estaban otras situaciones también. El sí, pero, el desvalorizarte, el que no llegás siempre a ser perfecto, ya genera como una retracción, genera una falta de autoestima. Entonces, muchas veces queremos generar lo mejor para el otro, que en este caso es la intención de la persona 1, pero en definitiva las personas que están a su lado se terminan alejando. Generamos el efecto contrario porque no nos damos cuenta que nos motiva en la comunicación. Y lo que nos motiva tiene que ver con nuestra mirada a la vida. ¿No será que tenemos que aprender de estas 9 maneras de ser y que los niños tienen que tener estas 9 maneras de ser? Porque es el ejercicio que nos trae el eneagrama como humanidad.
El eneagrama habla de leyes de comportamiento que están presentes, nadie las inventó. Y estas leyes operan en nosotros. Así como hay leyes de comportamiento, estas leyes operan en nuestra comunicación. Y fíjate algo, vos antes preguntaste si nos vinculábamos o no. Comunicarnos no implica que estemos vinculados, que nos relacionemos. Podemos comunicarnos y no decir nada. Podemos comunicarnos y creer que estamos en vínculo con el otro, pero no estamos creando vínculo. ¿Qué es lo que realmente hace que podamos crear un vínculo con el otro? Ahí está la llave. Fíjate, Lu, traes esto y trajiste recién también las 9 formas de comunicarnos y te voy a leer un escrito. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¡Wow! Fíjate cuántas posibilidades tenemos para tener comunicaciones desasertivas con nuestros pares y esto también lo podemos hacer autorreferencial con nosotros mismos. Si no empezamos nosotros mismos en nuestra intimidad a comunicarnos de una forma empática, amorosa, cariñosa, neutra, entre lo que nos duele o las expectativas que tenemos, lo que nos agrada y nos genera felicidad y éxtasis, vamos a estar también teniendo una no sintonía con el otro. Y esta no sintonía es poder decir una cosa, pensar otra, hacer otra, y esa forma lo recibe el otro, con su desequilibrio, con su capacidad para pensar algo en lo que vos decís, para sentir otra cosa totalmente diferente a lo que está pensando y para hacer algo totalmente en desacuerdo en lo que está pensando y sintiendo. Fíjate cuántas posibilidades para errar que tenemos los seres humanos en cuanto a la comunicación. Ahora, lo que nunca vamos a errar es de poder aprender de los momentos en los que erramos. Si nosotros... Mati, fíjate esto que estás diciendo. Justamente Cintia dice, ¿cómo hacemos para entender a los pares, ¿no? Y entender a los pares es primero conocernos a nosotros mismos. Y el eneagrama te dice, ¿cómo hago para entender las 9 maneras de ser? Las 9 miradas de la realidad y las 9 características que hacen que tengamos diferentes motivaciones. Entonces, la primera llave es aceptar las diferencias. Primer clave. Y para entender al otro, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que es diferente a nosotros, que mira de otra manera. Y acá quiero, si me permitís, Mati, voy a hacer un pequeño viaje por el eneagrama. Este viaje por el eneagrama es para que vos te observes, ¿sí? Si en tu comunicación aparece muchas veces el juez que dice, sí, pero las cosas no están bien hechas, un juez práctico, un juez que organiza y que ordena, hay aspectos de uno en vos, porque la persona uno es eso. Acordate que en los programas anteriores que vimos cada una de las tipologías y que cuáles son las cualidades fundamentales. Pero en la comunicación, también el uno puede ser una persona muy buena como maestro, te enseña, te ordena, te explica el cómo hacer las cosas para que resulten prácticas. Y quizás a vos no te gusta. Entonces, hay un tema que pensá qué te pasa con la crítica. De cada tipología te voy a decir algo para que te autoobserves. Cuando estoy hablando con el otro, ¿qué siento yo frente a la sensación personal, subjetiva, percepción subjetiva de que me está criticando? ¿O qué me pasa a mí cuando yo, aunque no lo diga, en mi mente estoy criticando al otro? Porque esto invalida la comunicación que muchas veces tiene esta persona 1. Si vamos a la tipología 2, la persona servidora que siempre está para los demás, la cálida, esa que siempre tiene esa palabra justa y generosa.
Y siempre, ¿cómo se comunican dos? Dándote consejos, ¿sí? Tenés que hacer tal cosa que te va a ir bárbaro. Es más, te compré esto y te va a ayudar y vos no le pediste nada. Siempre el dos te va a estar ayudando y te va a estar aconsejando en lo que tenés que hacer. Pero guay, si no lo haces, ¿pero cómo? Todos estos días me dediqué a mí. Todos estos días te dije cómo hacer las cosas, fui, te compré y no lo estás haciendo. Entonces ahí hay una manipulación emocional que obviamente cuando vos te sentís en la comunicación manipulado por el otro, muchas veces caes en esa manipulación, ¿sí? Y te sentís culpable. Muchas veces en la comunicación, la persona que es muy dadora hace sentir culpable al otro. Y esto es increíble porque no lo vemos. Entonces, no es para mirar al otro, es para que vos te vayas autoobservando, ¿sí? En el caso del 3, y voy a ir de a poquito, vamos a ir haciendo pausa y vamos a volver a ver qué es lo que nos van comentando. En el caso de 3, que es la persona eficiente, práctica, productiva, que siempre está enfocada en su trabajo, en su profesión, que tiene mucho para hacer, que no tiene tiempo para nada y que obviamente llega a los objetivos, está enfocado en el hacer, entonces no sabe escuchar. Es una persona que le podés decir, como es multitasking, te dice que sí, y después vos le dijiste, ¿te acordaste? ¿Te acordás que yo al mediodía te dije que a la noche íbamos a ir? No, nunca me lo dijiste. No escucha, o en el trabajo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando no escucha, siempre tiene una excusa de que tiene que seguir haciendo algo porque no terminó, porque no le llegó el tiempo, porque es tarde, porque todavía tiene reuniones. Entonces, hay un punto en donde la capacidad para escuchar o para trabajar esa capacidad de escucha del 3 tiene que ser a partir de lo sensible. Si el 3 no se conecta con su persona y con su ser, siempre va a estar marcando lo que el otro no hizo y no lo hizo rápido y en tiempo y forma. Entonces, ¿sabés cómo te hace sentir el 3? Te hace sentir que no llegás, que sos insuficiente. Ahora, si vos sos 3, fíjate lo que te pasa con los otros, que no podés compartir lo que a vos te pasa y sentís, pero después necesitas el reconocimiento del otro. Es estos puntos, entender lo que está detrás de la comunicación, ¿sí? Es maravilloso. Cuando decís, Claudia, que no entendés lo que hay que dar, a ver qué decís, no entiendo, te dicen que hay que dar y dice que haces sentir culpable al otro. Eso sucede cuando reclamás, si no reclamás no tenés por qué. Claudia, te invito a que veas los programas anteriores en donde hablamos de cada tipología. Hay personas que en su naturaleza son dadoras y en su naturaleza de dadoras siempre quieren estar bien con el otro y quedar bien con el otro, pero lo que no se dan cuenta, cómo manipulan y hacen sentir culpable al otro cuando el otro no hace lo que ellos quieren. ¿Sí? Estamos viendo luz y sombra de cada tipología, así que sería buenísimo que si hay preguntas para las tipologías, hoy nos dedicamos a la comunicación, porque queremos que te vayas observando en qué estilo de comunicación te sentís más afín, nada más. Mati. Le comparto a Cintia, acá trae un tema que tiene con su padre que quiere ayudar, lo que es sumamente valedero lo que trae, pero también es una pregunta, una frase que voy a traerle a Cintia, que dice así: cuando dices sí a otras personas, asegúrate de que no te estés diciendo no a ti mismo. Esto es una frase sumamente asertiva para tipologías como es la 2, como es la 6, como es la 7. Es sumamente necesario tener ese registro de nosotros mismos. ¿Vamos a la Bien, 4? a la 4.
La persona 4 decimos que por naturaleza es la persona creativa, intuitiva, sensible, entonces es profunda y siempre al contrario, es una persona que al contrario del 3 va a hablar siempre desde el ser, desde lo que siente, pero muchas veces puede ser muy intenso emocionalmente y todo lo habla con gran intensidad. Y un punto importante es que al quedarse en esa profundidad, a veces la comunicación tendría que ser más sí, no, fui, volví. En cambio, el 4 te dice, ay, no, es que lo que pasa es que no pude ir porque sentí que había un sol precioso y me quedé mirando el atardecer y entonces, y empieza a hablar de toda su conexión con el momento, pero se pierde de lo concreto, de lo práctico, ¿sí? Y este es el punto del 4. Tiene que muchas veces aprender a que su emocionalidad tan intensa, los otros no la pueden comprender. De hecho, siempre la frase del 4 es, a mí nadie me comprende por todo lo que siento, ¿sí? Y entonces es esto. Bueno, empezá a hablarte primero a vos mismo, a clarificarte a vos mismo y tener una relación y una comunicación mucho más simple, más llana, más del día a día con los otros, ¿sí? Siempre el 4 aspira y quiere inspirar a los demás y encontrar esa conexión. Y si no encuentra esa conexión, se cierra y se guarda. Fíjate que son personas que pueden estar en un grupo y estar así, escuchando en silencio, ¿sí? Porque no se sienten convocadas a lo que están hablando. Ahora, si realmente lo que están hablando lo inspira, ahí son de explayarse, de expresarse con toda su emocionalidad y sensibilidad. Lu, déjame traer algunas preguntas. Dice Vale. Beatriz, ¿pueden darse una mezcla de las 9? Sí, claro. Nosotros ahora estamos hablando del eneagrama y estamos haciendo foco y zoom a cada una en particular, pero tengamos en cuenta que estos son arquetipos y formas de ser de todos los humanos y que todos las tenemos adentro nuestro. Nada más que respondemos, venimos al mundo con una de ellas. Entonces es la que más se va a manifestar. Pero, por ejemplo, mi forma hoy, directa, pragmática, no es la de mi naturaleza, pero aprendo de algo que también está dentro mío, que en este caso, yendo a una cosita más, es un opuesto complementario, que hoy estoy incorporando en mí de forma asertiva. Entonces, pero todos tenemos justamente todas las formas. Por eso, lo que invitamos con el eneagrama, el camino de conciencia con el eneagrama, es que puedas empezar a tener un registro en vos mismo de las 9 formas de ser y de ver la realidad, porque de esa forma la comunicación va a ser más empática. No hay comunicación, no hay servicio si no hay empatía. Y la empatía no es una cosa de hierbas de ONG. La empatía es una cosa profunda de conexión con lo que el otro necesita y con lo que yo también sé y tengo registro de mí que puedo darle al otro. No es un tema de hacer servicio por meritocracia o por lo que quiera. Lo que estás diciendo me vuelve lo primero que hablamos de cómo apreciar la vida. Si no aprecias en vos esa empatía, si no está primero en uno esa capacidad de conexión, tampoco lo está con el otro, porque no me abro a mi ser y el otro pasa a ser una proyección de mí. No lo dejo que aparezca, que sea diferente a mí. Y acá Ana María nos dice que hizo un test y que se ve uno. Ana María, te invito a que más allá del test, que es muy posible que pueda ser uno, empieces a indagar en vos y que observes las 9 tipologías y vos mismo te ubiques, porque esto es lo que venimos diciendo en todos los programas. No es un test el que te determina
determina tu esencia, sino es tu propio autoconocimiento. El eneagrama nos trae culturas antiguas. Esto viene de 2500 años antes de Cristo, de los sufí, y los sufí hacían bailar este símbolo del eneagrama en el piso, ¿sí? Y te hacían reencontrarte con tu esencia o tu naturaleza. Nadie te decía qué tipología eras. Y te voy a responder cómo podría ser más asertiva siendo uno, sin lastimar a los demás con mi perfeccionismo. Acá hay un punto, y para el uno la gran clave es aceptar que el otro tiene otros tiempos, que el otro tiene una intencionalidad diferente, que quizás al otro no le importe tanto el orden, sino el tiempo de conversación con vos, y no el tiempo que vos le dedicás, o no le importe tanto lo práctico, sino charlar con vos de lo que siente o de algún conocimiento que tiene. Entonces, es dejar aparecer esa diferencia. Con el otro. Ahí para el uno es clave, pero es clave conocer las 9 tipologías, porque así mismo te conoces fácil, pero el tema es reconocer las diferencias con los otros y la intencionalidad, el fondo y no solamente la forma que mueve y motiva a los demás. Para Miriam y para Cintia están preguntando cómo saben qué número son. Las invitamos a las dos a ir al programa número 2 de la playlist de Eneagrama Sistémico, que ahí les decimos cómo poder identificar a su naturaleza. Pero la forma también es esta, poder ir escuchando algunos aspectos de cada una de las tipologías y ver cuáles mecanismos están en vos de forma consciente y de forma inconsciente a lo largo de tu vida, desde niña hasta ahora, o desde niño hasta ahora. Y la otra forma es, por supuesto, en septiembre hay un nuevo seminario de iniciación al eneagrama sistémico, que pueden irse a la página web de la Universidad de la Conciencia, que ahí está pasando abajo, y justamente ver toda la información, inscribirse, consultarnos por cualquier duda, curiosidad, en cualquiera de las redes sociales o en WhatsApp directo también, escribirnos que el equipo te responde y te va a responder, o si en el caso también yo, si me puedes pedir por hablar conmigo mismo directo, te respondo qué puedes hoy también tener para conocer tu forma de ver la realidad y crecer sobre esa forma. ¿Seguimos, Sí, Lu, seguimos. Claudia, lo que estás preguntando es algo muy hondo y muy profundo. Comunícate con nosotros, porque en las situaciones de crisis es donde las personas se ven realmente. Y estos momentos son duros y a veces cada persona, y este es un tema, los miedos en cada tipología, cómo atraviesa el dolor cada tipología, ¿no es cierto? Hay personas que se hacen más duras frente al dolor, otras que tienen segundas intenciones, otras que frente al dolor no saben qué hacer. Entonces me parece que es un tema para tratarlo muy, muy delicadamente por lo que estás viviendo y con mucho respeto, Claudia. Vamos a... Hay otra cosa, acá Urren dice, a mí siempre me dicen resumí y se ríe. Es muy asertivo que le preguntes a los tuyos cómo es tu comunicación con ellos, porque a lo mejor no estamos siendo objetivos nosotros en nuestra mirada y los demás, nuestros vínculos nos dicen cómo nos comunicamos. Entonces, si Urren siempre te dicen resumí, vas a tener también una buena impronta de alguna de las tipologías que están a la luz del eneagrama. Por ejemplo, como recién dijo Lu, la 4. ¿Vamos a la 5? Vamos a las 5. El 5 decimos que es la mente del eneagrama, es esa persona que todo lo pasa por lo racional, que lo quiere entender, que es investigador, que pone foco y le interesa un tema y va hasta el fondo y es argumentativo, todo lo tiene que argumentar, ¿sí? Y uno de los puntos fundamentales del 5 es que muchas veces no necesita de muchas personas, sí, como escuchás, es el más solitario del eneagrama. Por ende, tiene algo el 5 que si te ves 5 vas a decir, wow, soy así,
que no parece, pero tiene como una superioridad intelectual. Cuando está escuchando, está evaluando quién sabe y quién no sabe. ¿Quién dice una pavada de quién está diciendo algo que realmente tiene sentido y es profundo? Y entonces califica, desvaloriza o valoriza a la persona de acuerdo a eso y se conecta o no con la persona según siente si la persona es consistente para hablar. Mirá lo que te digo. Claro, cuando vos decís, pero en una familia, ¿cómo haces cuando tenés chicos? Yo he atendido a personas 5 y a esposas de un varón 5 que me dice, con 4 hijos, que cada uno adolescente te habla, ¿cómo haces para como darle lugar y entender cada uno? Y bueno, ¿qué le pasa a ese 5? Muchas veces se aísla porque le cuesta mucho la comunicación emocional. Ahora, si saben algo, son maravillosos, porque en 2 minutos te clarificaron la mente, te hicieron ver algo que vos no veías, ¿sí? Pero el punto es cuando querés hablar más desde la conexión, desde el corazón, lo sienten a veces hasta como una amenaza. Fíjate vos lo que te digo. Entonces, si sos 5, el gran trabajo es con tu compromiso emocional. ¿Sí? Y que no evalúes tanto al otro, que el otro puede decir algo porque se le ocurrió. Valora la espontaneidad. Esa sería la clave si te ves 5, ¿sí? Vamos al 6. El 6, ¿querés contar vos del 6 y yo cuento la comunicación? El 6 es la persona que se comunica por la necesidad del otro y de los suyos. Se comunica por lo que hay que hacer en cuanto a su área laboral, se comunica en cuanto a lo que piensa, da opinión de lo que piensa, pero se comunica poco con lo que siente. Entonces el 6 está siempre viendo la necesidad del grupo, la necesidad que hay en su ambiente, en su equipo de trabajo, en su familia, y con ellos se comunica muy asertivamente. La comunicación es muy concreta, es muy pragmática, es muy mental. Lo que pasa es que a veces cuando vamos un poquito más allá, vemos un desfasaje entre lo que piensa y lo que siente, porque le cuesta comunicarse con sus sentimientos, con lo que le pasa adentro, con lo que está sintiendo. Y le cuesta poner en palabras también lo que está sintiendo. Por ende, los demás, los vínculos para el 6, que está siempre con alguien y viendo también cómo ayudar a otros, cómo servirle a otros, cómo colaborar con otros, es algo que le enriquece mucho al 6 para poder verse a sí mismo. Pero el punto del 6 es poder no quedarse atrás, en un segundo plano. Si vos te quedás también siempre en un segundo plano, como actor de reparto, no como protagonista, tenés seguramente muchos aspectos de 6. Y el punto del 6 es poder ponerse adelante, porque el momento de ponerse adelante también puede verse a sí mismo. Si no, siempre va a estar viendo adelante lo que el jefe, lo que hay que hacer, lo que éticamente también hay que hacer. Tiene muchos registros, igual que como dijimos el 1. Entonces ve que las cosas salgan bien, ven que las cosas se hagan de una forma, pero tiene una sensibilidad muy a flor de piel y no se la permite. Tiene una intuición muy a flor de piel, que es como registro de los otros, y también la puede llegar a inhibir. Eso justamente le pasa, y ¿sabés qué? Si nos estás escuchando, observate, se mimetizan justamente por lo que está diciendo Matías con el grupo. Es decir, se mimetizan con lo que dice el otro, ¿sí? Y después se terminan quejando. El tema es la queja, el fastidio, la queja a los suyos, que no lo escucharon o que no registraron lo que hizo por el otro. Entonces, observa acá, ¿no? Porque la queja o los pensamientos negativos o el cuidado, la palabra cuidado, te va a pasar esto, cuidado, ¿no? Mirar siempre el peligro también es parte de ese mirar por los suyos que tiene el 6, pero como vos dijiste, Mati, esa emocionalidad aflora y aflora a través de estas maneras de ser. Me reía porque cuando vos trabajás con los 6 te dicen, pero
yo no me quejo, digo lo que hay que hacer porque soy responsable y quiero que el otro lo sea. Y cuando vos trabajás con un vínculo de un 6 o sea a nivel equipo de trabajo, o sea en familia, te dicen, se vive quejando de todo, ¿no? Es como la percepción cambia totalmente. Y a veces la queja también invalida la comunicación. Es uno de los virus duros, difíciles, ¿no? Y por supuesto también ahora, sobre todo, que estamos en una situación, desde hace ya muchas décadas, pero hoy sobre todo en donde se instaura el miedo por medio de la comunicación, hay que tener mucho cuidado, sobre todo estas personas, de no meterse tanto en eso, porque escuchan mucho al otro y cualquier cosa está también a cuidado. Va a pasar esto o puede pasar esto, a flor de piel el miedo. Entonces, mejor obviar diarios, noticias, programas de televisión, noticieros y ir más a la naturaleza, ir más al deporte, a la actividad física. Es. Hacer muy bien. Vamos al 7. El 7, Vamos que a es el cuentacuentos, cuenta anécdotas. El 7 es la alegría, vino a esta vida a disfrutar de la vida, ¿sí? Vino a esta vida a pasarla bien, a estar bien, a compartir con los demás, a darse. Entonces siempre el 7 está así, con una sonrisa. Así esté destrozado por dentro, es uno de los más comunicadores del eneagrama. Es decir, que siempre necesita estar comunicando y hablando y siempre te cuenta noticias. Me pasó esto, viste fulano, mira aquello. Y cuenta anécdotas, te cuenta por ahí situaciones que para vos son normales y cotidianas de una manera que te terminás riendo. Por ende, la comunicación es uno de los valores que tiene el 7. Ahora, el problema es que esa comunicación siempre sea superficial. Hice, vine, conseguí, compré, y no habla de sí mismo, de su interioridad, de lo que le pasa al otro. Y como evita el dolor el 7, a veces, y sobre todo esto lo sienten las personas cercanas al 7, en todo nivel, sea la familia o sea personas con las que trabaja, cuando las personas que están a tu lado tienen situaciones emocionales, tienen problemas, tienen, digamos, la inteligencia emocional, emociones que aparecen en presión del trabajo, en situaciones que no pueden, o en alguna situación familiar que le pasó a alguien, él sí te va a decir, bueno, pero todo está bien, ¿no? Ahí queda, no indago, no puedo indagar en el dolor, no puedo indagar en el dolor, es en todo lo emocional, porque fíjate que estamos hablando 5, 6 y 7, esto ya lo hemos visto en uno de los primeros programas, son tres naturalezas muy mentales, entonces no puedo indagar en lo emocional, porque siento que si me toma lo emocional del otro, no tengo claridad, me pierdo, ¿sí? Y terminan callados. Este es el mecanismo de grandes comunicadores, terminan callados y aislados porque no saben qué decir. Y así es como también les cuesta compartir lo que sienten, obviamente. Entonces tienen muchos amigos, cantidad, pero a veces tienen que aprender, no quiere decir que no lo hagan, a ver la calidad de su comunicación y de sus vínculos. Y a veces lo que le pasa a estas personas también es que están todo el día conectados en Instagram Live, en YouTube Live, pues están comunicando, están haciendo un relato porque son hacen buenos resúmenes superficiales de todo lo situacional que han vivido. Son muy inteligentes, por supuesto, pueden traer conceptos y ponerlos claros sobre la mesa y la voz popular. Pero fíjate que a veces en todo eso, cuando encuentran un equilibrio interno, les cuesta a veces seguir metiéndose para adentro. Entonces, el gran trabajo de 7 es lo que dijo Lucía recién, seguir continuamente viendo cuál es su dolor, y que la pregunta esta repetitiva es un trabajito que te dejamos hoy, que si vos hoy tenés alguna pregunta, alguna respuesta de algo, mejor dicho, una respuesta de algo,
que decís, quiero respuesta de este, ¿la encontraste? Que te lo preguntes de nuevo. Y después te lo preguntes de nuevo. Y después te lo preguntes de nuevo. Para ver si te llegas a la misma respuesta o cada vez ahondas más. Entonces, que no te quedes con la primera de cambio, que no te quedes con el primer mensaje optimista que tuviste, sino que vayas un poquitito más. Y esto es algo para el 7 que siempre, toda la vida va a tener, por supuesto, por un lado que lidiar y por otro lado se va a vincular con otros para darles ese optimismo y esa superficialidad y eso que no todo es tan regocijarse abajo de la alfombra y meterse dentro de la cama con melancolía y dolor y pesimismo, sino que hay cosas que en la vida que hay que vivirlas en esa sintonía, porque encontramos muchas respuestas. Vamos al 8. Sí, y qué lindo que cuando un 7 es refrescante, cuando te contagia el optimismo, pero desde un lugar así como conectado, sincero, porque realmente te cambia la energía, ¿no es cierto? Te moviliza. Como Así decimos, que cuando tiene un discernimiento personal, no cuando es un noticiero que pasa solamente porque registró lo que dijo y lo dijo, sino cuando tiene un discernimiento personal en donde se mezcló en ese mundo ilusorio las cosas y lo dijo, hay aporte, por supuesto, hay aporte. bien, vamos al 8. El 8 es la persona que dijimos que nació siendo líder de mando, siendo la persona que tiene el poder, el niño que se siente fuerte, que se siente justo, que toma decisiones, sí, desde niño. ¿Cómo desde niño? Sí, quiere vestirse solo, quiere jugar solo, solo en el sentido de jugar, de saber qué quiere hacer, ¿no? El yo deseo. Son personas muy impulsivas y a veces hasta agresivas en su manera de ser, porque ¿cómo se comunican? Imperativamente. Te van a decir, vamos a tal lado, hagamos tal cosa. Y perdón, ¿me preguntaste? No, pero hay que hacerlo, punto. Es decir, la impulsividad te lleva a no registrar al otro en función de lo que hay que hacer, pero no porque no te tenga en cuenta, sino porque la manera de hablar es determinante. Y parecería que generalmente siempre está poniendo límite. Y parece, y cuando hablas con los 8 es así, que les encanta la confrontación. Es decir, en la confrontación tienen energía. Les dan, inclusive le da energía confrontar ideas con otro, ¿sí? Y lo pone en un lugar inclusive de mayor autoridad, porque el 8 muchas veces quiere tener la autoridad, por eso tiene un liderazgo natural dentro del eneagrama. Todos somos líderes, todos. Pero el estilo, la forma, el carácter del 8 es el líder desde niño. Y no porque solamente esté dirigiendo a los demás, sino porque parece que con más seguridad sabe lo que quiere o por lo menos se conecta con lo que desea en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que frente a los otros es una persona que mueve porque es convincente y energético, pero por otro lado puede ser agresivo, puede ser confrontativo y en vez de lograr que el otro haga lo que está esperando o en vez de lograr de promover, porque son de proteger mucho a su familia, proteger mucho a sus grupos, en vez de lograr que ese grupo o ese equipo o esa familia escuche lo que está diciendo, logra todo lo contrario. Y al 8 le molesta tremendamente cuando no encuentra respuesta, cuando no encuentra feedback. Lo va a provocar, ¿eh? Si no lo encuentra, va y provoca ese feedback. Entonces, acá hay un tema muy interesante para ver del 8, que si bien es el más impulsivo del eneagrama, también es muy sensible, muy emocional, pero no lo demuestra por mostrarse fuerte. Entonces, ¿cómo es el 8? Es muy tierno a veces con los niños o muy tierno con gente que quiere de su familia o con sus abuelos. Ahí vemos una gran diferencia en el estilo de la comunicación de un 8. ¿Querés compartir algo más? Claro, hay algo. Si sos 8,
quizás no te des cuenta que sos tan imperativo o tan fuerte, porque decís, es que yo digo las cosas como son, porque es directo, es claro y las cosas son blanco-negro, pero pensás siempre cómo no es lo que decís, sino cómo decís las cosas. Quizás tengas razón, pero el cómo decís las cosas, cómo afecta al otro. Vamos al 9, Lu. Y el 9 es el pacificador, el que busca el sosiego, la paz, la tranquilidad, el conciliador, el que siempre habla más lento, más pausado, más despacio. Te das cuenta, hasta energéticamente, un 9 piensa y analiza lo que te va diciendo y vos tenés que esperar. Es como esperar a que surja la palabra muchas veces. Tiene un tiempo determinado. Esto genera en el 9 como que todo, nada es urgente, nada es para presionar. Y al 9 hay algo que valida y valora mucho, que es el silencio. Entonces, no va a hablar si no le preguntás directamente. Muchas veces en una familia me dicen, pero tengo un hijo 9 que le pregunto cómo le fue al colegio y me dice, no sé. ¿Qué te pasó hoy con lo que tenías que, y no sé cómo me fue, no me acuerdo, o no, cuando un 9 te dice, no sé, no me acuerdo, no me importa, es porque en realidad no quiere hablar. Se siente presionado por vos, por tu indagación. Sí, Mati. Sí, quiero ir terminando las tipologías, pues nos queda poco tiempito y nos quedan dos temitas para poder refrescar. ¿Algo Dale. más del 9 que consideres que para poder tener Sí, registro? involucrarse, animarse a hablar. Es decir, habla desde lo que fluye en el momento, no lo analices tanto que te quedes sin hablar. Este es el tema. Y al 9 es necesario que esté conectado con lo que le pasa para poder comunicarse. Si no, la soledad y el silencio es el valor del 9. Entonces, el comunicarse genera el vínculo, ¿no? Que es lo que a veces el 9 parece ausente, aunque no lo esté. Entonces, para hacer la conclusión, revisa de qué forma te estás comunicando vos con los demás, de qué forma te comunicaste toda la vida con los demás y en qué ámbitos. Hay una pregunta que dice, puede ser que en diferentes ámbitos sean diferentes números, es decir, tenga diferentes formas de comunicarme. Sí, por un lado, porque podés amoldarte al ambiente, al ámbito, a los demás, pero no por otro lado porque hay un trasfondo que siempre va a cumplir una línea, vas a ser coherente también con tu naturaleza y con tu forma de ser y tu esencia desde el enneagrama. Entonces, fíjate y preguntarle a los demás de diferentes ámbitos cómo te ven en estos diferentes ámbitos en cuanto a la comunicación y vas a tener la respuesta más certera todavía, pero la idea es camino a camino ser más coherente también en todos los ámbitos y todas las áreas de nuestra vida. Porque no es que soy Matías en una, Matías en otro, Matías en otro o en otro. Esos son roles y la idea del enneagrama es justamente develando, sacando esos roles y poder cumplir el rol, pero también salir del rol cuando tenga ganas y cuando desee. Hay un lema que también es muy asertivo, me parece, para el programa de hoy, para cerrar el programa, que es de una grande de la televisión argentina, que es Mirta Legrand, que dice, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. La forma de comunicarnos es también la forma de relacionarnos con nosotros y la forma de justamente llegar a un vínculo más cercano con otros, pero primero de todo, reflexión también y conclusión del día con vos mismo. Así que estate en intimidad, comunicate de una forma asertiva con vos, es el tip de bienestar del día, poder registrarte también vos en cómo te comunicas con vos, cuánto tiempo te das para pensar las cosas, cuánto tiempo te das para reflexionar, para meditar, para comer bien, para tus relaciones, tus vínculos sanos, o estás siempre pensando en lo que te falta, en lo que te duele. Fíjate, porque nos falta, según mi criterio, más comunicación con nosotros mismos. Y, Gracias. y llegado a esto, el diálogo interior creo que es un punto a trabajar en otro programa,
cómo empezar a generar esa conexión con uno mismo. Por eso el Eneagrama es tan valioso. Gracias por estar, gracias por tus comentarios y seguinos todos los lunes a las 18 horas en Eneagrama Sistémico. Te invitamos a ver todas nuestras páginas web, todas nuestras redes sociales, la página web uconciencia.org, luciencerra.com, matiasamadasi.com, ver todos los servicios y todas las capacitaciones que tenemos disponibles para vos y te esperamos el próximo programa de Eneagrama Sistémico aquí en Quinta Dimensión Online. Ahora quédate Para que evolución. Me encanta lo que dijeron recién, de oruga a mariposa, gracias a Sate. Ahí vamos, esa es la evolución de la conciencia. Chau, chau. Chao, gracias.